Ahí sí. Yo tengo aquí un icono que cuando le doy clic, ese es el que graba. Ya, ahorita sí comenzó. Entonces, como les decía, la parte de los presupuestos, en su clasificación, la que nos interesa es por la actividad que realizan. ¿Sí? Entonces, estos presupuestos están divididos en dos partes fundamentales, que son la parte operacional y la parte financiera. Eso es lo que vamos nosotros a ver. Entonces, dentro de estos presupuestos, en esta clasificación, que se desprenden en un sinnúmero, valga la redundancia, de presupuestos, entonces veremos el presupuesto principal de las empresas, el presupuesto base de las empresas, que es el presupuesto de ventas. Es fundamental porque a través de las ventas se generan los ingresos para todas las actividades de la empresa. Entonces, en base a este presupuesto de ventas, se elaboran en las empresas los demás presupuestos, que es a diferencia del presupuesto estatal, ¿sí? El presupuesto general del Estado. Que ellos primero, lo que hacen el Estado, primero elabora el presupuesto de gastos, los presupuestos de gastos de todas las entidades, de todos los organismos del Estado. Y luego establecen los ingresos para cubrir esos gastos. En cambio, acá primero es el de ventas. Entonces, primero se establece el presupuesto de ingresos para luego asignar a todas las demás actividades que tiene la empresa, ¿sí? Desde la producción, la distribución, la comercialización, de todos ellos. Hay un proceso, ¿no? Dentro de lo que es los presupuestos relacionados con la producción. Entonces, ahí se utiliza materia prima, se utiliza mano de obra dentro de ellos. Entonces, vamos a ver nosotros esta parte de aquí. Los documentos, igual, los documentos ustedes pueden encontrar, está ya en la plataforma dichos documentos. Ya. El presupuesto es un plan, ¿no? Hay algunas definiciones, hay muchos autores que dan muchas definiciones referente a ello. Es una acción dirigida a cumplir una meta prevista. Se lo expresa el presupuesto en términos monetarios. ¿Sí? Es una herramienta de control, el presupuesto, porque a través de él se van asignando o se estima asignar los recursos, en este caso son recursos financieros, para ser aplicados en cada una de las actividades que realiza la empresa, para cada uno de los departamentos, que va a depender de la estructura organizativa que tenga la empresa. ¿Sí? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo es la estructura de la empresa? Nosotros podemos ver esa estructura en un organigrama. Entonces, para cada área, porque estructuralmente dividida la empresa es por áreas, por unidades, se llaman unidades de estratégicas de negocios. Entonces, para el área de ventas, ¿cuánto está organizado? Para el área de producción, se asignan los recursos, ¿sí? Para el área administrativa, para cada una de las áreas. Cómo esté la empresa está dentro de eso. Entonces, aquí establece la principal función de los presupuestos es el control financiero de la organización. Una vez elaborado el presupuesto, sí, esta es la parte teórica, ¿no? No se puede salir de él, salvo el caso que se presente algunas, algunos imprevistos, no tanto imprevistos, sino algunas acciones que puedan alterar el presupuesto. Mejor dicho, la palabra es algunos factores que puedan alterar el presupuesto. ¿Sí? Entonces decimos nosotros, por ejemplo, porque se hacen ajustes a los presupuestos. Una vez elaborado, hay algún factor, sobre todo externo, ¿sí? Como puede ser
que ha habido un incremento de impuestos. ¿Sí? Como ya se hizo el presupuesto, esto tendría que ajustarse, pero generalmente ya no se puede salir de eso. Entonces aquí, como está asignado todos los recursos, el control financiero de cada una de las organizaciones. Y esas asignaciones que se hacen los recursos es para sacar un beneficio de la empresa. En cada una de las áreas. Entonces, ¿para qué se asigna? ¿A qué se asigna, por ejemplo, al área de ventas? Para poder comercializar, para poder promocionar los productos, los artículos que tiene la empresa. Sí, se asigna, no es que simplemente es una de las funciones principales, claro, del departamento de ventas es vender, pues, porque la palabra incluso dice, pero necesita recursos para hacer esas actividades. Y parte de ellos es promocionar, ofertar sus productos. Tienen publicidad, propaganda que hacen para el personal, movilización, viáticos que tienen que asignar para ello. Y también el grupo de ventas a los vendedores de las comisiones que se establece. Entonces está asignado todo eso dentro del presupuesto. ¿Sí? Y una de las fases del presupuesto, la asignación, se debe cumplir con esa asignación. No es que se establece que se puede tener un sobrante del presupuesto cuando se asigna. No. Para eso es lo que se establece, se hace el estudio referente de cada una de las áreas de la empresa para que de acuerdo a sus necesidades se le asigne eso. Y esa asignación tiene que cumplirse dentro de ese departamento. Entonces, esta es la principal función. El control financiero de la organización. Entonces, esto también permite, a través del control presupuestario, ¿sí?, ¿qué se está asignando? Se comparan los diferentes resultados presupuestados en cada uno de ellos para verificar los logros. O lo que les decía yo, esas diferencias que puede existir por esos ajustes que se da. Entonces, hablemos de otro factor, el Estado, el gobierno, aprueba, puede ser un incremento de sueldos en general. Entonces, igual tienen las empresas que sujetarse a esas disposiciones que son externas, ¿no? Y tienen que ajustar el presupuesto a esa nueva asignación que se hace a los sueldos, a los salarios. Y se va corrigiendo, porque los presupuestos generalmente son flexibles los presupuestos. Dentro de su clasificación, ¿no? Dentro de su clasificación tenemos presupuestos que son rígidos. Esos son aquellos cuya asignación se establece para algo específico, algo puntual. En cambio, los demás presupuestos tienen su flexibilidad dentro de ellos. Hay factores dentro de la economía mismo, dentro de los factores de la economía. ¿Sí? Nosotros por el sistema, este sistema de dolarización, no tenemos nosotros una alta inflación, tenemos una inflación baja, porque también se hace ajustes por inflación. Entonces, es distinto en lo que tiene que ver, en valores, en valores. Si tenemos el presupuesto en nuestro país, si comparamos con un presupuesto en Colombia es mucho más, ¿sí?, estos ajustes que se hace por los motivos de la inflación, de la devaluación de la moneda. Aquí no estamos devaluando la moneda, porque no es nuestro. Entonces el presupuesto es mucho más estable, ¿sí? No necesita, salvo ciertas excepciones que se vayan ajustando. Entonces aquí, por medio de los presupuestos, se mantiene el plan de operaciones de la empresa.
Esto es administrar, ¿no? Por eso dice organizacional, es administrar. Se administra los presupuestos, se administran los recursos de la empresa. Asignados, distribuidos a cada una de las dependencias. Entonces, se planifica el presupuesto. El presupuesto, por lo general, las empresas lo hacen generalmente cada 4 o cada 6 meses, para cada semestre. Semestrales, ¿sí? Entonces, por noviembre, por diciembre, ya hacen el presupuesto para los próximos 6 meses del siguiente año. Generalmente, ¿no? Y de ahí, cercano a mediados de año, ya hacen para los otros 6 meses restantes del año que corresponde al ejercicio económico. Porque hay cambios también internos en la empresa, hay nuevos mercados de la empresa, ¿sí? Pueden tener muchos más clientes, muchos más mercados, incrementar sus ventas, incrementan su actividad y le van estableciendo de esa manera. Entonces van revisando cada mes, van revisando cada mes, van revisando cada instante, porque se ejecuta, ¿no? Y lo que hace primero la empresa es buscar estos recursos, ¿a través de qué? A través del presupuesto de ventas. Entonces aquí tienen ustedes dentro la importancia. Sirve como mecanismo para revisión de políticas y estrategias de la empresa. Aplican dentro de sus actividades que son, sobre todo la actividad comercial. Entonces aplican las diferentes estrategias dentro de eso. ¿Sí? Ya está entendido que el presupuesto está dado en términos financieros, en términos monetarios. Entonces, esto en lo referente a lo que determina como partidas presupuestarias, ¿no? Partidas del presupuesto. Esto es como un documento que se hace, ¿sí? Es como, así como una especie de documento que se hace en el cual se asigna esta partida presupuestaria del presupuesto general que tiene la empresa, se asigna a cada unidad, a cada dependencia. ¿Sí? Cada una de ellas. Entonces va haciendo como una especie de documentos, va desde un documento mayor que se llama, ¿sí? Hasta más pequeños para cada una de esas áreas, para cada uno de los centros que tiene la empresa. Entonces también sirven como guías durante la ejecución de programas de personal. Sí, hay empresas en las cuales, sobre todo, a veces contratan personal por temporadas. Por temporadas. Sí. La administración moderna establece la división de la empresa estructuralmente en unidades denominadas unidades estratégicas de negocios. Así está dividida la empresa. Lo que nosotros comúnmente decimos departamento. Le dicen ahora unidad de estrategia de negocios. Entonces tenemos ahí la unidad estratégica de financiera, la unidad estratégica de adquisiciones. Por los cambios dentro de la administración. Pero se basa la administración en el proceso que nosotros conocemos, que ustedes conocen. ¿Sí? Entonces, la administración, ¿cuál es el proceso administrativo? Y se aplica, porque la administración es general y se lo establece en forma específica de acuerdo a las actividades que realiza la empresa. Entonces, el proceso administrativo, planificar, se planifica el presupuesto. Organizar, se va organizando. La dirección y el control. Eso es lo que se hace. Ahí está todo lo que es la base, está el fundamento de la administración en su proceso y eso se va aplicando. Cada uno de estos tiene
sus diferentes técnicas, sus diferentes herramientas. ¿Qué parte? Ese es el orden, ¿no? Parte. Por eso es que primero se tiene que planificar. En este caso, primero se planifica el presupuesto de la empresa, como les decía, para los próximos 6 meses. Por lo menos en nuestro medio, porque para un año, sí, hay muchas cosas que pueden ir cambiando dentro de él. Luego se organiza cómo está organizado los presupuestos. Sí, es decir, la organización de las asignaciones respectivas. El control, esta es una herramienta de control. Para que no exista, incluso no exista desvío de dichas asignaciones para otras cosas. El momento en que se asignan los recursos. ¿Sí? Alguien tiene que controlar, tiene que dirigir ese presupuesto. Y al final tiene que dar los resultados establecidos. ¿Qué sería la parte ya final? El control a base de los resultados que se van a lograr dentro de eso. Son metas, ¿no? Son metas que establece la empresa a través del marco de la planificación desde los objetivos que se plantean. Entonces, uno de los objetivos puede ser de ventas, incrementar las ventas en un porcentaje determinado. Entonces, tiene que cumplirse porque eso va a servir como base para la ejecución del presupuesto. Entonces, va siguiendo esa secuencia. ¿Qué tiene que hacer la empresa para incrementar sus ventas? Ya es gestión de la empresa, de las áreas que corresponden a la empresa. Hay una parte dentro de las empresas que hace un tiempo atrás, ¿no? Bueno, ya hace algún tiempo, ahora ya ha habido el cambio, ya se considera, ¿sí?, que la empresa es una sola, que la empresa debe estar integrada totalmente. Todas sus áreas, todas sus dependencias, todas sus funciones, todo su personal. No puede haber diferencias dentro de ella, porque ahí además de los conflictos internos que se pueden ocasionar, ¿sí?, viene el perjuicio económico, viene el perjuicio financiero de la empresa. Entonces desde los directivos tenían esa parte absurda del manejo de la empresa. ¿Sí? Había ciertas ocasiones dentro de la entidad que hacían algún festejo o alguna de esas actividades sociales que establecían dentro que estaban contempladas, ¿no?, en la empresa, en la cual decían, vamos nosotros a premiar al mejor departamento de la empresa. Cosa que era dentro de la técnica, es una cosa absurda, porque la empresa tiene que estar integrada, las entidades, las organizaciones, no solo la empresa, todo tipo de entidad, tiene que estar totalmente integrada. Entonces no puede haber que un departamento sea mejor que el otro, ¿sí?, que un departamento trabaje mejor que otro departamento. Entonces esas son cosas que necesariamente provocaban dificultades sobre todo dentro de su personal, porque no puede existir eso. Tiene que estar totalmente integrado. Entonces la palabra integración que contempla dentro del proceso administrativo no se aplicaba. Sí, tiene que aplicarse. Es un todo para la empresa. Así sea el área más que consideremos más pequeña. Por ejemplo, el área de mantenimiento, ¿no?, tiene que estar integrada en la empresa y tiene que funcionar dentro de esa integración. Entonces, esta palabrita de integración. Entonces, porque al final los resultados tienen que beneficiar a la entidad, porque se mide a través de resultados, ¿sí? La nueva administración, ¿qué cambia? ¿Qué determina la nueva administración? Se establece a través de las APO, que se llaman administración por objetivos. Los objetivos tienen que cumplirse. ¿Dónde vienen los objetivos?
desde la planificación, todo el proceso. Si se cumple el objetivo, ¿sí?, que está dado en el resultado que al final se obtiene, entonces viene el éxito de la empresa. Si no se cumple, quedó a medias. Si no se han logrado los objetivos de la empresa, entonces algo pasó durante el proceso, algo sucedió. Que tienen que corregir, ¿no? Ya, eso es en lo cuanto a esto. Dos finalidades de los presupuestos, como hemos dicho, planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. Se controla el manejo de los ingresos y de los egresos. En definitiva, ¿cómo? ¿Dónde están los ingresos que entran? ¿Sí? Controlados estos ingresos, y dónde están los egresos que realiza la empresa. Que es fundamental. Aquí muchas veces decimos, ¿no? Existe aquí, generalmente dentro de las empresas privadas, un control estricto de esto, de sus ingresos y de sus egresos, de sus gastos. Porque como el dinero es un recurso escaso y que tiene que producirse, debe ser altamente controlado. No puede haber desperdicio de dinero. De este recurso no puede haber. Es escaso el dinero. ¿Sí? La otra que coordina relaciona las actividades de la empresa. Y como les había dicho, lograr los resultados de las operaciones periódicas. Entonces, ustedes que ya estudiaron administración, entonces a través del control se hacen las evaluaciones y los resultados, que son, muchos de ellos son indicadores que se establecen. Sí, por ejemplo, ahora, salvo ciertas circunstancias dentro de la empresa, la supervisión, todo un siempre, no va a dejar de existir la supervisión, de alguna manera, para todas las áreas de las entidades de las organizaciones. Sino que está basado en ¿qué? Está basado en indicadores. Lo que antes, como les digo, salvo ciertas empresas, la supervisión se lo hace a través de estos indicadores. Ya no está en una oficina, ya no está una persona físicamente controlando que hagan el trabajo, supervisando el trabajo, sino que se mide en los resultados, indicadores. Salvo algunas empresas como las empresas de producción, las fábricas, que obligados ellos tienen la supervisión física, obligados, dentro de la planta industrial. Lo demás es, la supervisión es a través de indicadores, a través que miden los resultados. Entonces tenemos esta parte de esta clasificación de los presupuestos. Largos, ¿no? Por eso estamos viendo nosotros rápidamente esto. Como les decía, no tenemos mucho tiempo para hacer ya la parte práctica de los mismos. Esta es una de las clasificaciones que tiene, que ustedes pueden encontrar en cualquier documento de presupuestos, en cualquier libro de presupuestos. Sobre todo los presupuestos empresariales, ¿no? Aquí, según la flexibilidad. Como les decía, los presupuestos fijos, los presupuestos estáticos y los presupuestos flexibles o variables. Entonces, estos presupuestos estáticos es que se asigna, un determinado rubro, una determinada cantidad de dinero, en definitiva, para una actividad específica. Exclusivo, no hay a dónde salirse. Y nada más que esa cantidad tiene que usarse en esa actividad que va a realizar en forma específica. El flexible sí es el que va variando. Va cambiando por muchas circunstancias que se presentan. Que tiene que ver
principalmente con el entorno externo. ¿Sí? Hay dos factores de las empresas dentro de sus actividades. Los factores internos que a través de los jefes departamentales, a través de los gerentes, todo eso, los factores internos se corrigen dentro de la empresa, internos dentro de la empresa, como son los procesos de cada una de las áreas, eso se corrige cuando no están llevándose a cabo adecuadamente. Pero los factores externos no, a esos hay que enfrentar la empresa. Los factores externos, factores económicos, son unos de los que siempre están afectando a las empresas, a las entidades. Tiene que enfrentarse. La competencia es otro factor externo. Y como la empresa es una organización, tiene que enfrentarse a eso. ¿Sí? Incluso factores sociales afectan a las empresas. ¿Sí? Uno de ellos el desempleo. ¿Qué puede hacer la empresa en esta situación? Ese es un factor externo. ¿Sí? Es una variable macroeconómica. El desempleo. El empleo, ¿no? Pero determinado por el desempleo. ¿Cómo afecta? Si existe desempleo, va a haber menos demanda de los bienes y servicios que producen las empresas. Si existe más empleo, si existe más personas que estén laborando, mucho más, entonces va a haber más demanda de bienes y servicios. Y las empresas van a producir más. Entonces, ¿cómo tiene que enfrentarse a eso? ¿Cómo tiene que enfrentarse? Estas dificultades del entorno, sobre todo externo, cambiantes del entorno, eso es uno de los problemas, que tienen las empresas. ¿Sí? Las políticas establecidas por los gobiernos para incrementar el empleo que tienen que aplicar. Más gente, más personas trabajando. Eso le favorece a las empresas y le favorece también al Estado. Porque nosotros, ¿qué demandamos? Demandamos bienes y servicios. Sí, para lo cual nosotros tenemos que trabajar, tenemos que también buscar esos recursos, buscar el dinero. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra prestación de servicios o si tenemos nosotros alguna actividad propia, algún negocio propio, para generar este recurso que es el dinero. Y por las necesidades que tenemos, demandamos esos bienes y servicios que producen, que elaboran las empresas. Entonces, como les digo, si hay más personas trabajando, si hay más personas empleadas, entonces van a demandar más bienes y servicios. Las empresas producen más, van a incrementar sus ventas, van a incrementar su producción. Y el Estado va a recibir más ingresos por impuestos. Lo contrario. La otra cara es lo contrario. Hay mayor desempleo, hay menor demanda de estos bienes y servicios. Entonces, las empresas tienen que reducir su producción. Y por ende, el Estado también se ve afectado porque recibe menos impuestos. Así es, estos factores externos son de carácter económico, de carácter social, porque también hay estos también tecnológicos, ¿no? La tecnología, algunas empresas favorece, algunas entidades favorece, a otras en cambio se convierte en una amenaza, perjudica, porque las tecnologías son costosas. Entonces dentro de las empresas está la maquinaria.
Algunas se ven favorecidas, otras no. Ya. Otra clasificación según el periodo de tiempo, a corto plazo y a largo plazo. Entonces, este presupuesto, que generalmente la mayor parte de empresas es a corto plazo. Entidades, organismos, ¿sí? Porque también se involucra, ¿no? En forma general, en los conceptos del presupuesto, todas las entidades, todo tipo de organización. A corto plazo, que es un año. Presupuesto general del Estado, cada año. Presupuesto de las empresas, como les digo, anuales. Entonces, le dividen en dos, en semestrales generalmente. Es anual. ¿Sí? Y la otra a largo plazo que está dado por aquellos programas, sobre todo de desarrollo de esos planes a largo plazo. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Esto es lo que vamos nosotros a desarrollar. ¿Sí? En lo posible hasta donde avancemos esto. Estos presupuestos, según el campo de aplicación en la empresa, según la aplicación, que se dividen, como decía, en dos, de operación económicos y financieros. Entonces aquí viene la planificación detallada de las actividades de la empresa. Que al final, según el campo de aplicación que son, ¿sí? Dividido en presupuestos de operación económicos, estos presupuestos, al final del proceso que se hace de elaborar cada una de los presupuestos respectivos que contempla esta actividad de operación, ¿sí? Al final se resume en un estado de pérdidas y ganancias. Proyectado presupuestado. De cada uno de estos. Dentro de ellos, en forma general, aquí contempla el presupuesto de ventas, que es la base del presupuesto empresarial. Como decía, preparados por meses, bueno, áreas, productos. Lógico, ¿no? Porque la empresa no tiene un solo producto, tiene varios productos. Varios productos, varios artículos. Esta es la base del presupuesto empresarial, el de ventas. ¿Sí? Y contemplan, esto va a ser de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo a la actividad que realiza, de acuerdo al tamaño de la empresa. El presupuesto de producción, presupuesto de compras, ya sea de mercadería si es una empresa comercial o ya sea de materia prima si es una empresa industrial. El presupuesto de costo de producción, el presupuesto de materias primas, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Y el otro componente de esta clasificación de los presupuestos según el campo de aplicación es el presupuesto de tesorería o de efectivo. El dinero. ¿Sí? Aquí solo es manejo de efectivo. Entonces, dentro de los cuales está el presupuesto de efectivo y el presupuesto de capital o de erogaciones capitalizadas. Entonces, lo que se estima la empresa, ¿sí? Se estima que va a ingresar de efectivo. Y asimismo, lo que se estima, ¿sí? De egreso o de salida de efectivo, para determinar si existe un flujo neto de efectivo positivo o si ese flujo neto de efectivo, sí, es negativo. Eso no quiere decir que la empresa esté mal, ¿sí? Por los componentes que tiene este presupuesto financiero. Porque ¿cuántas formas de vender tiene la empresa? A ver, compañero Henry dice, ¿cuántas formas de vender tiene la empresa? Según el sector comercial que No, se... no, no, no. Estamos hablando nosotros financieramente. La actividad, dos formas de vender, ¿cuáles son? Venta directa y indirecta. No,
Estamos hablando de dinero, estamos hablando. No sabría decirle, doctor. Ya, a ver, dos formas de vender que nosotros conocemos, en efectivo y a crédito. ¿Sí? Entonces, a crédito, ¿qué pasa? Tiene una fecha, ¿no? Ese plazo para que el cliente cancele ese valor. En efectivo, una parte en efectivo ingresa eso, y la otra se espera ese tiempo, que es en definitiva una cuenta por cobrar. Por eso dice presupuesto de tesorería, también llamado de caja o de flujo de fondos o de efectivo. Entonces aquí se hacen los cuadros de este estado que se llama estado de flujo de efectivo. Principalmente porque las empresas generalmente su mayor ingreso son las ventas. Pero estas ventas, las dos formas de ventas, en efectivo y a crédito. Y asimismo, las compras que realiza la empresa, sí, lo hace también, compras en efectivo, compras a crédito. Entonces se va elaborando estos cuadros a través de este presupuesto de efectivo. ¿Sí? Porque las salidas de efectivo son mucho más, en rubros, no en cantidad, ¿no? En rubros son mucho más que los rubros que corresponden a los ingresos. Ingresos tenemos ventas. Ventas en efectivo y ventas a crédito. Generalmente, ¿no? ¿Qué otro tipo de ingresos tiene la empresa? Tal vez que ha ganado intereses, alguna cosa de eso, que es pequeño, pero las ventas es lo principal. Y de salidas de efectivo, compras que realiza la empresa, los sueldos que paga, impuestos que paga, un sinnúmero de cosas. Y que cada una tiene fechas determinadas, por eso es que la parte de los cuadros mensuales que se van elaborando. ¿Sí? Como la empresa tiene cierto número de empleados, entonces ya estima cuánto es el rubro de empleados que se va a asignar cada mes, que viene a ser salida de efectivo. Y esta otra parte de las erogaciones capitalizadas. Aquí viene lo que es la parte del presupuesto que se elabora para hacer inversiones generalmente en activos fijos. El activo fijo es costoso. ¿Sí? Entonces aquí tiene que establecerse los posibles ingresos que puede tener, y de esos ingresos una parte que se va, podemos decir entre comillas, que se va reservando para poder adquirir, en otras palabras, para poder comprar activos fijos. Pero eso se llama inversiones de gastos de capital. Entonces la empresa necesita comprar vehículos. Los vehículos son costosos para sus actividades. Si no es que compra de inmediato, estas son erogaciones capitalizadas. Entonces establecerá dentro de sus presupuestos, ¿sí?, esta asignación para futuro, para este tipo de inversiones. Maquinarias, edificaciones. ¿Sí? Una edificación, un punto nuevo de venta, una sucursal de la empresa, no es que se hace de la noche a la mañana, sino que se ve las tendencias de crecimiento de la empresa. ¿Qué le obliga? Le obliga a ampliar sus mercados, ampliar la empresa. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver, este tipo de presupuestos. Ahora tenemos esta otra clasificación, ¿no?, según el sector de la economía. Presupuestos del sector público, presupuestos del sector privado. Entonces aquí lo que se maneja es el presupuesto general del Estado. ¿Sí? Este presupuesto general del Estado que contempla los ingresos generalmente a través de los impuestos. La mayor parte, los impuestos que son ingresos para el sector público, que está dado dentro del presupuesto general del Estado. Y la otra parte que son, como les decía, el Estado primero hace el presupuesto de gastos. Hay dos tipos de gastos que hace el Estado. El uno es el gasto de inversión.
Y el otro, el gasto corriente. ¿Sí? El gasto de inversión es de tipo, generalmente es de tipo social que hacen. Generalmente. Entonces, este tipo asimismo de inversión es como una especie de un presupuesto de erogaciones capitalizables. Entonces, por ejemplo, dice para construir hospitales, para carreteras, ¿sí? Para centros de salud, para obras de riego, etcétera. Ese es el gasto de inversión del gobierno. Pero generalmente, como os digo, es una inversión de tipo social que beneficia a la comunidad, beneficia a la sociedad. Y lo que requiere eso, que se siga, este gasto de inversión del gobierno, como la palabra dice, sigue siendo un gasto, porque se debe a este tipo de bienes en los cuales invierte el Estado, deben tener un mantenimiento, deben seguir funcionando. Entonces va aumentando el presupuesto del Estado. Doctor, ingeniero, Y dígame, en este presupuesto del sector público entra directamente también las remuneraciones de los empleados públicos. claro, por eso le estoy diciendo, dos partes, ¿no? El gasto de inversión, que es de inversión social, ¿sí? Y el otro que me está preguntando usted, sí, eso se llama el gasto corriente, que corresponde a todos los sueldos, los salarios de los empleados del sector público, de todas las entidades. Sino que esto es un poco más tedioso, digamos así, porque se lo hace, aquí hace a través de las cédulas presupuestarias, a través de las partidas presupuestarias. Cada entidad, cada empleado de cualquiera de las entidades del Estado, ¿sí? Entonces tiene un número asignado del presupuesto. Tiene, en otras palabras, una partida presupuestaria con un número. Con un número. Esa es la parte de la codificación que se hace en el presupuesto del Estado. Entonces, la persona, el mensajero de una escuela, digamos, de una escuela estatal, tiene una partida, tiene una asignación, un número dentro del presupuesto. Entonces va distribuido de lo macro que es. El Estado va distribuido para cada entidad del Estado. Entonces dice, asignamos, por ejemplo, para el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene asignado un presupuesto, ¿sí? Para todas sus actividades, incluso para estas partidas tiene asignado incluso para la compra de suministros de oficina, suministros de aseo, ¿sí? Mantenimiento de vehículos. Todo eso tiene, y se lo hace así, ¿no? Del sector público. Y esto del sector privado. Estos son de las empresas. Entonces, las empresas aplican este presupuesto que les digo yo, generalmente este presupuesto que tenemos que ver. El de aquí, según el campo de aplicación. Económicos financieros. Claro que también tenemos el otro presupuesto que hace, que puede ser estos presupuestos de asignaciones cuando la empresa va a crecer. Estos de inversión de capitalización dentro de eso. ¿Sí? Y tenemos estos principios referentes, cada uno de esos. Cada uno de estos principios. Aquí está en la planeación o planificación. La previsión, costabilidad, flexibilidad, unidad, confianza, participación, oportunidad, contabilidad de las áreas de responsabilidad. Hay orden, comunicación, ¿sí? Autoridad, coordinación, todo esto. Es una parte teórica, ¿no? Que es para, o que se aplica en la elaboración del presupuesto por etapas, cada una de estas etapas que ustedes pueden simplemente ver en un libro. La elaboración de los presupuestos empresariales. Ya. Entonces, esto a largos rasgos que vemos, si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta.
Dígame nomás. Pero en este caso, como usted acaba de recalcar, que estos presupuestos se asignan cada 6 meses. En el rango de los 6 meses, ¿puede ser editable o reestructurable este presupuesto? Por ejemplo, digamos, en el caso del COVID, estuvimos 6 meses en encierro, ¿no? Y no se pagaron en el sector público sueldos. ¿Es editable o se puede reestructurar el pago o el presupuesto de pago de remuneraciones? Claro, sí, sí. Por eso le digo los ajustes del presupuesto. Este es un factor externo. Verán que el factor externo no solo fue a entidades particulares, sino fue al Estado. Entonces el Estado dejó de percibir. ¿Sí? Entonces usted estima, ¿no es cierto? Usted estima de que va a recibir dinero. El Estado estableció dentro de su presupuesto que estima recibir ingresos a través de los impuestos. Una de esas. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Este es un factor externo. Este factor de salud es un factor externo que impidió, como todos conocemos, que se trabaje normalmente. Dentro de ellos la actividad comercial, la actividad productiva. ¿Sí? Entonces, el Estado dejó de percibir o disminuyó sus ingresos respectivos que tenía contemplados dentro del presupuesto. Y como esos ingresos que tenía estimados recibir estaban ya destinados, uno de ellos al gasto corriente de las entidades públicas. Entonces no contaba con el dinero suficiente para cubrir los sueldos de los empleados. Por eso es que no les pagaban puntualmente. Igual sucedía en las empresas privadas igual. Puede suceder, estos fenómenos pueden suceder. Claro que no son frecuentes, ¿no? Como decir un fenómeno natural, por ejemplo, aquí, fenómeno natural aquí en nuestro país, muy raro, que afecta o que afectaría a las empresas, muy raro, pero puede producirse. Entonces, todo esto, este fenómeno de salud, este problema de salud, que fue mundial, no solo afectó aquí, sino a todas las empresas. Y una de ellas al Estado, que no recibió lo que se estimaba en cuanto a su elaboración del presupuesto de sus ingresos. ¿Y por qué está estimado? ¿Cuánto va a recibir de impuestos? De los rubros, ¿no? Ingresos petroleros, ingresos no petroleros, de impuestos, de la clasificación de todos los ingresos que recibe el Estado. Incluso que hubo hasta ese daño. Vean, esta parte del presupuesto, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama la previsión del presupuesto, lo que está acá abajo, ¿sí? Estos principios. Existe la técnica, pero no se aplica, ¿sí? Esta parte, antes de la planificación, es la previsión. Por alguno de estos factores, sobre todo externos. Porque nosotros aquí en el país, si hablamos del presupuesto del Estado, se vio afectado desde dos puntos de vista, ¿sí? Dos partes. Uno por el problema de salud y el otro por la baja del precio del petróleo. No se hace o no se hizo las previsiones respectivas. No solo por parte del Estado, sino también en lo concerniente. Para eso es la técnica, ¿sí? La aplicación de estos principios. Igual en las empresas. Entonces el Estado, cuando tenía altos ingresos, ¿sí? No supo hacer las previsiones respectivas para cualquier eventualidad que hubiese sucedido. Una de ellas, como parte también de los ingresos, tiene a través de la venta de petróleo. Sí, ahora ya la tendencia está subiendo el petróleo. ¿Qué?
nos puede favorecer o puede favorecer al Estado. Pero en cambio no se hace, no se aplica los principios de la presupuestación, los principios de la planeación, los principios de la organización. Si usted tiene bastante dinero, ¿qué hace con ese dinero? Como previsión, ¿qué hace con ese dinero? A ver, la señorita Nelly, ¿qué hace usted? Al principio se guarda para luego planificar en qué es lo que se necesita gastarlo necesariamente. Entonces, eso se llama, bueno, en general, no, nosotros como personas decimos, vamos a ahorrar, vamos a guardar. Porque tenemos que hacer, ¿qué? Estudiar el gasto que vamos a realizar. ¿Sí? Y dentro de las recomendaciones, para eso son las técnicas. Ustedes pueden revisar y muchísimo hay de la parte de la parte teórica, ¿no? Y que lo fundamental, verán, lo fundamental que tenemos nosotros de la ciencia, que está plasmado en documentos, en libros, sí, lo fundamental ahí está usted encuentra un sinnúmero de técnicas. ¿Cuál es lo fundamental? El saber aplicar. Y la aplicación es creación. Y lamentablemente no, nosotros no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, las empresas, los gobiernos, las entidades tienen la técnica, pero no aplican. Entonces, cuando un Estado tiene ingresos altísimos, sí, ingresos altísimos, parte de previsión es aumentar la reserva. Las reservas que en macroeconomía, que en la economía del país se conoce como la reserva monetaria, aumentar la reserva. Nosotros como personas tenemos dinero. Hablemos como así empíricamente. Nos ganamos un premio de alguna lotería. ¿Sí? Por ahí estaban, creo que era 5 millones del pozo millonario. Nosotros no hacemos esa parte. Para luego planificar qué vamos a hacer con ese dinero. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a gastar, es lo que hace el Estado. ¿Sí? Entonces, ahí viene ese presupuesto, un sinnúmero de ajustes, porque hay asignaciones para tal cosa. Y después no se establece un control adecuado del presupuesto. Entonces, hubo una época que nosotros teníamos muchísimo dinero. ¿Sí? ¿Y lo que hicimos con ese? Gastamos. Gasta por aquí, gasta por allá. El gasto técnicamente, oigan por favor, ¿no? El gasto técnicamente para las empresas, para los estados, ¿no? Igual para nosotros el gasto que realizamos tiene que darnos un beneficio. Entonces, para las empresas el gasto que tiene que dar, que realiza la empresa, tiene que darle beneficios. El gasto del personal, los sueldos del personal, tiene que darles beneficios. ¿Cuál es el beneficio? El trabajo óptimo, el trabajo eficiente y eficaz ¿de quiénes? De sus colaboradores. ¿Dónde se ve? En los resultados. El gasto técnicamente, beneficios, y mucho más para el Estado, beneficios para la sociedad, beneficios para el Estado. Que sirva ese gasto, haya servido de algo. Igual en lo personal, igual nos bajamos a la parte personal de cada uno de nosotros. Realizamos un gasto, tiene que darnos un beneficio. Si no, es un gasto improductivo. Entonces, ¿cuántos gastos improductivos tenemos nosotros? ¿Cuántos gastos que realizamos nos da beneficio? ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice la técnica y que nosotros contemplamos. Si a usted le gusta un par de zapatos, usted queda bien con ese par de zapatos, luce con eso.
Le va a durar, ese es un beneficio. Pero en cambio, si compra algo otra cosa que solo por la novedad, ya no lo va a usar. ¿Sí? Le tiene por ahí, le tiene por acá, otra. Eso ha sido infructuoso. Así es en las empresas. Entonces las empresas son mucho más celosas, que tienen que cuidar, tienen que ellos ver, controlar ese gasto que le beneficia a la empresa. Entonces compran un sinnúmero de cosas las empresas, compran materia prima, compran insumos, entonces que les sirva. No es que la empresa dice hay una oferta de los proveedores de materia prima, compremos nomás, y tienen amontonado la materia prima en una bodega y no le está sirviendo de provecho. ¿Por qué? Porque lo que elabora con esa materia prima, el mercado al cual distribuye ese producto es pequeño. Entonces, ¿para qué compró exceso? ¿Sí? Y mucho más, ustedes saben, mucho más del gobierno, que mucho tienen esos gastos infructuosos que realiza. ¿Sí? ¿Beneficio para qué? Entonces, la técnica le dice que debe tener un beneficio. Eso se llama, en otras palabras, la calidad del gasto. Si hablamos nosotros de lo que es calidad, ¿sí? Existe calidad en el gasto. Y en las empresas tiene que transformarse ese gasto en un beneficio generalmente económico, financiero para la empresa. Hablemos, gasta en el personal de ventas, ¿sí? Tiene un buen sueldo el vendedor, tiene movilización, tiene viáticos, tiene comisiones del vendedor. Muy bien. ¿Cuál es el beneficio? El incremento de las ventas, pues, de los vendedores. Entonces la empresa crece porque vende más. Ahí está el beneficio, que se transforma en recursos financieros, en términos financieros, existiendo la técnica respectiva, ¿no? Sino que, como le digo, la parte de aplicación de las técnicas no los hace. Entonces, cuando una entidad está mal, cuando una entidad no está marchando bien, ¿qué decimos? Está mal administrada. En todas sus actividades no podemos decir está mal en esto, está malo en el otro, porque afecta a toda la empresa. Entonces, simple, no se ha aplicado las técnicas respectivas. ¿Sí? Que tienen, nuevamente le repito, estos factores del entorno, sobre todo externos, que afectan a las empresas. ¿Sí? Pero ahí viene, se supone, las personas que laboran en la empresa, que son altamente capacitados y que pueden enfrentar todo esto. Y aplicar las técnicas, no es más. Pero como le digo, no se hace frecuentemente, no se hace desde la designación del personal. Entonces se asigna a una persona que a un puesto que no está, no, el perfil no le da para ese puesto, a pesar de que esa persona es altamente capacitada, pero que en otra área. Así es. Bueno, ese es otro punto de interés que algún rato se establecerá. Entonces ustedes, si revisan las diferentes técnicas, ¿sí? Encuentran la teoría. A veces es aburrida la teoría, decimos, ¿no? Pero si nosotros nos podemos analizar esa teoría, ¿cuál es lo fundamental? A ver, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo vamos a hacer esto aquí? Viene la creatividad. Y con el resultado respectivo. Entonces pasemos a esto nosotros. Como les decía aquí, ¿no? El presupuesto. Esto es presupuestos operativos. Ventas, producción, gastos, todo ello. Y acá tenemos el presupuesto
de tesorería o el presupuesto de efectivo. ¿Sí? Para ello, ve aquí la base, las ventas. Dentro de este presupuesto de operación, todo esto es un sinnúmero de ventas, de producción, de requerimiento de materiales, de mano de obra, de gastos de fabricación, de costo de producción, del gasto de ventas, del gasto administrativo, todo. Y resumimos en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces aquí está. Vamos a iniciar con este presupuesto de ventas. Entonces un presupuesto es un estimado que tiene como prioridad, ¿sí?, el nivel de venta real y proyectado de una empresa. Para un determinado límite de tiempo. Entonces las ventas, ustedes saben, conocen, las ventas son diarias de la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso dentro de ellos, dentro de la elaboración de su presupuesto, generalmente van haciendo mensualmente con la tendencia de las mismas. Lo que se espera obtener por ventas en cada mes. ¿Sí? Y se lo expresa este presupuesto en términos cuantitativos. Números, ¿no? Que es expresado en términos monetarios, cuantitativos. Presenta la estimación de ventas que permita a través de ellas la rentabilidad de la compañía. Entonces tiene que haber un rédito. Esas son las ganancias. Las ganancias que se espera obtener por las actividades que realiza la empresa. Sí, aquí no podemos equivocarnos. Porque el presupuesto de ventas es la base, como les decía, de los demás presupuestos de la empresa. Porque si hay un error en el presupuesto de ventas, invalida todo lo demás. Sí, la base de planificación del presupuesto. Entonces nosotros sabemos que las empresas generalmente son, ¿no es cierto?, la comercialización de bienes y servicios. Esa es la venta. Los componentes, productos que comercializa la empresa, servicios, los ingresos que va a percibir o que espera percibir, que son sus componentes, y los precios unitarios de cada producto o servicio. ¿Sí? Entonces las empresas elaboran sus presupuestos, claro, en base a programas informáticos, a sistemas informáticos de presupuestos, porque se lo hace en forma específica para cada producto, para cada artículo, y luego se consolida en uno solo. ¿Sí? Entonces aquí son estos componentes. Productos o artículos que comercializa. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la señorita Magali, ¿cuál es la diferencia entre producto y artículo? Producto sería lo que ofrecemos o fabricamos, y un artículo algo mínimo de eso. No, no, no. El artículo también se fabrica, pues. Es una diferencia conceptual que tiene esta. Porque nosotros decimos, muchas veces oímos en la televisión, si ustedes han puesto atención, al producto le dicen artículo y el artículo le dicen producto. ¿Por qué motivo? Son bienes terminados. ¿Sí? Son bienes terminados, es decir, en otras palabras, son mercaderías. La mercadería es un bien terminado, que puede ser artículo o producto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Puede ser el conjunto de artículos, y el artículo solo es un solo objetivo, un solo No, objeto. Claro. no. Claro, es que el producto es... Puede ser que el producto es el servicio en general y el artículo es algo específico de este No, producto. el servicio es otra cosa. El servicio es intangible. El servicio es otra cosa. Incluso que ofrecen a veces servicios, dependiendo del tipo de empresa, les saben decir productos. Sí, nosotros oímos todos los días, vemos nosotros presentadores de televisión,
al producto le dicen, no es que está mal, ¿sí? Es ya parte de la costumbre porque son bienes terminados, bienes ya elaborados. Entonces, en cuanto, la diferencia es en cuanto a su aplicación que tienen. El producto está destinado para el consumo. Y, Sí. y en este caso el artículo tampoco no está destinado al consumo. El artículo está destinado para el uso. Esa es la diferencia. Sí, si estamos, Henry, o no estamos. Si le podemos profundizar, por favor, Ya, a ver, Henry, ya. Entonces decimos que el producto está destinado para el consumo. Los alimentos están destinados para el consumo, ¿sí? Las bebidas, las gaseosas están destinadas para el consumo. Medicinas están destinadas para el consumo, ¿sí? En cambio, el artículo está destinado para el uso. Por ejemplo, un par de zapatos, la ropa, ese es artículo. Está destinado para el uso. ¿Sí? Estamos ahí de acuerdo y generalmente el artículo tiene una mayor duración que el producto, generalmente. Ambos son bienes terminados, ¿sí? Que llevan la denominación general de mercaderías. Eso es todo, sino que la parte esto de esta diferencia conceptual nada más, ¿no? ¿Qué establecemos? No es que estamos nosotros errados, nada, sino que así ya se ha hecho también costumbre de establecer de esa manera. Entonces le decimos, muchas veces oímos, decimos al producto le decimos artículo y al artículo decimos producto. No es más que eso, sino que es en función del destino que se le da. El producto es para consumo y el artículo para el uso. ¿Ya? Eso es todo. Entonces estamos nosotros en los ingresos, precios unitarios de cada producto o servicio. El servicio es, el servicio es un intangible, ¿sí? El producto, el artículo, usted puede, ¿qué? Puede usted verlo, puede usted tocarlo, ¿sí? Puede degustar. En cambio, el servicio, mientras usted no reciba, no perciba el servicio, entonces no puede decir que el servicio es bueno o el servicio es malo. Hablemos, ¿no es cierto? Usted se va donde el médico, ese es un servicio. ¿Sí? Se hace atender, está pagado por ese servicio. El médico está comercializando los servicios profesionales de él como médico. Entonces, usted ha recibido la consulta que se llama, ¿sí? O ese examen médico que le han realizado. Entonces, ¿cuándo usted establece que el servicio ha sido bueno? Cuando usted se ha mejorado de la dolencia que ha estado padeciendo. Esa es la diferencia. Generar los servicios son intangibles, ¿no? Ya. Entonces tenemos el nivel de ventas de cada producto y el nivel de ventas de cada servicio. Entonces, esto es la base de la cual descansa este presupuesto de ventas y las demás a este presupuesto que vemos de acuerdo a la actividad o está en relación a la actividad de la empresa, también se le denomina presupuesto maestro dentro de eso. ¿Y qué es la base de este pronóstico de ventas? Por eso aquí se recalca en este presupuesto de ventas que debe ser elaborado cuidadosamente y con exactitud. Para cada uno, porque aquí el presupuesto es secuencial en su elaboración. No es que nosotros hacemos aparte el presupuesto de ventas,
hacemos aparte el presupuesto de producción. ¿Sí? Es secuencial. De otros como la producción, como las compras, como los gastos, todo eso. Entonces, en la parte inicial que vamos a ver nosotros desde este presupuesto de ventas, que aquí sí nos vamos nosotros a detener, como les digo, que es el principal, es la base del presupuesto, de los presupuestos empresariales. Entonces, si decimos nosotros, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos nosotros de nuestra entidad educativa, del instituto, primero tienen que elaborar este presupuesto de ventas. De venta del servicio educativo, los ingresos. Creo que va a poner el presupuesto de ingresos que viene a ser el de ventas. Y en base a ello se elaboran los demás presupuestos de la entidad. Es un servicio, ¿no? Es del servicio educativo. Ya. Entonces tenemos nosotros estos métodos. Aquí sí ya entramos en la parte de estos métodos para elaborar el presupuesto de ventas. Entonces vamos a ver nosotros algunos métodos de ellos. Esto depende de la aplicación que tengan cada empresa. No es que se aplican, las empresas aplican un método obligado cada una de ellas, el mismo método. Son métodos diferentes de acuerdo a las circunstancias en que se encuentran y de acuerdo, ¿sí?, a los datos históricos, a las ventas históricas de la empresa. Entonces, en lo que se establece con relación a las ventas, sí, la tendencia es que siempre las empresas en lo posible traten cada periodo, cada mes, cada día, digamos así, de ir incrementando las ventas. Eso es el crecimiento de la empresa. Los que no se vaya a estacionar y vaya a declinar en cuanto a sus ventas, porque viene y a afectar a toda la empresa y comienza ya el ciclo ya de casi de eliminación de una empresa. Cuando una empresa ya no vende, la importancia que tiene, ¿no? Una empresa ya no comienza a vender. Entonces comienza a declinar, pues, a fenecer la empresa. Entonces la tendencia es de esto a incrementar sus ingresos frecuentemente. Entonces tenemos, este es un método, uno de los métodos, este es el método de los mínimos cuadrados, que generalmente se aplica con datos históricos de las ventas, pero reales, de periodos anteriores. ¿Sí? Y se recomienda su aplicación cuando estas ventas históricas de la empresa hayan estado con la tendencia de incrementarse en cada periodo. Han ido incrementando, han ido aumentando en cada periodo para tener esa tendencia de incremento del presupuesto. ¿Sí? Porque no podemos tener nosotros en un periodo. Ese no es el éxito de la empresa. El primer mes vendemos, supongamos, ¿no? Así pequeño. Vendemos $15,000. El segundo vendemos 15,000. El tercero vendemos 13,000. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? Y el momento que elaboramos el estado de pérdidas y ganancias, entonces se van reduciendo las utilidades, las ganancias se van reduciendo. Entonces, por eso todo es integrado dentro de la empresa. Es una integración completa. Entonces, tienen que hacer su trabajo cada una de las áreas. Por eso tiene su personal calificado para cada una de las áreas. Entonces, tiene que buscar nuevos clientes, tiene que buscar nuevos mercados. El otro departamento tiene que innovar, mejorar sus productos, sus artículos, sus servicios. Entonces, la otra parte, las promociones, etcétera, todo eso. En definitiva, lo que se hace todo eso es para aumentar, incrementar las ventas. ¿Sí? Entonces tenemos este método. Entonces aquí es un análisis numérico, datos, conjuntos de datos de históricos generalmente,
¿sí? Llaman pares ordenados, familia de funciones. Es una línea de relación y que permite proyectar el presupuesto. Como les digo, todos estos documentos, por favor, tienen en la plataforma. Ya les voy a ir alimentando todos estos documentos para que ustedes sí van. Estos documentos que son en Word, que yo los elaboro, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar de lo que estamos nosotros haciendo. Doctor, una pregunta. ¿A qué se refiere línea de regresión o línea de mejora ajustable? Sí, entonces esto es como el momento en que nosotros aplicamos este método, entonces esto se va, ¿sí? Esta línea va una tendencia que es casi, ¿cómo le puedo decir? El mismo o la misma cantidad que va incrementándose casi cada periodo. Entonces, en función de esa línea, ¿por qué también se dice línea de regresión? Porque esto se basa este método en la ecuación de la recta. Por eso también se habla de línea de regresión. Entonces, usted traza una recta, ¿no? La recta de aquí, si hablamos nosotros, es una recta que vaya creciendo esa recta. ¿Sí? Entonces, esa línea es la línea de regresión, en la cual durante esa línea se puede hacer algún ajuste, si es del caso, al presupuesto. Entonces, todo aquí lo que se aplica es estos parámetros a través de la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta. Si estudiaron ustedes, creo que es geometría analítica, ¿no? La ecuación de la recta. A más BX. Pero aquí está encaminado a las ventas. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la recta Y, con las dos variables, ¿no? Y, X. Y viene a ser las ventas, unidades o términos monetarios. Las ventas pueden venir dadas en unidades o en términos monetarios. ¿Sí? Entonces, estos son A y B que ven aquí en la ecuación de la recta, son parámetros de incremento de las ventas, generalmente, de incremento de las ventas, en la cual X es el número de periodos de la tendencia de las ventas. Entonces, para encontrar estas dos variables, estos dos parámetros A y B, aplicamos estas dos ecuaciones simultáneas de primer grado. Dos ecuaciones simultáneas de primer grado. ¿Sí? Entonces, ustedes saben resolver ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Una vez resueltas estas dos ecuaciones simultáneas, entonces vamos a encontrar estos valores de A y B. Una vez encontrados estos valores, reemplazamos en la ecuación de la recta. Y vamos proyectando cada periodo, de acuerdo al número de periodos que nos pidan, vamos nosotros elaborando el presupuesto, proyectando el presupuesto. Para los próximos 3 meses, para los próximos 3 periodos, sí, para las próximas 3 semanas, bueno, dependiendo cómo lo establezca la empresa. Entonces, no es más que la aplicación, es un método estadístico, claro, utilizamos la matemática también para proyectar, con datos históricos, datos reales de las ventas. Que generalmente para aplicar este método se considera por lo menos 5 periodos de datos históricos. O sea, se hace como una especie de estándar. 5 periodos, por lo menos para que la tendencia que se tenga del presupuesto, ¿sí?, sea la más factible, la más exacta. Como le digo, nosotros presupuestamos, hacemos bien el presupuesto, ¿sí? Pero a veces por estos factores, sobre todo externos, lo que se hace es el ajuste respectivo, ¿no? Lo que se hace es el ajuste respectivo. Y para hacer, sobre todo en diferentes cosas, los ajustes respectivos, se debe tener los recursos para ello, para cubrir o para hacer esos ajustes.
Entonces, en esto consiste, en aplicación de datos históricos. Se recomienda y que las empresas tengan la tendencia, esos datos históricos sean de incremento que haya tenido la empresa en periodos anteriores, que ya son ventas reales. Los datos históricos son ventas reales y que estos hayan ido incrementándose cada periodo. Entonces, pasemos nosotros a hacer ya un presupuesto de ventas aplicando este método. Entonces, usted tiene su negocio en el cual usted revisa todos los periodos que usted crea convenientes, que pueden ser meses, ha ido incrementando las ventas. Entonces, puede aplicar tranquilamente este método. ¿Qué se le recomienda, no? Que es uno de los... Este método, los mínimos cuadrados, también se aplica en gastos, se aplica en costos también dentro de eso. Para elaborar. Nos vamos a hacer este presupuesto de ventas. Y vamos a poner los datos respectivos. ¿Cómo les digo, no es cierto? Hay que saber cómo se elabora para nosotros ingresar en el programa informático que tiene la empresa y colocar bien los datos. A veces nosotros creemos de que ya hay un programa informático y ya está dado. Es facilito, no. El manejo de los programas informáticos también. ¿Sí? Tiene que saber usted. La base de eso es como también saben decir, contabilidad computarizada, ¿cierto? Que antes había frecuentes esos cursos de contabilidad computarizada. Pero usted tiene que saber contabilidad, pues. ¿Cómo va usted a hacer una contabilidad computarizada si no sabe contabilidad? Porque va a haber un programa que usted va a manejar, pero tiene que saber cómo pone la cuenta. Si esa cuenta, el valor va al debe o va al haber. ¿Sí? Es igual aquí. Tiene que saber usted el método para que usted ponga los datos, claro, y le va a salir ya lo demás dentro del programa. Entonces pongamos nosotros esto aquí, pongamos presupuesto de ventas. Y pongamos este primer método que vamos a ver. El método de los mínimos cuadrados. Entonces, como les había dicho, creo que yo tengo por aquí para bajarme, para pasar. A ver, este mes. Que se basa en la ecuación de la recta. En esta ecuación de la recta. La X es, pongamos, la X es mayúscula. La B no es mayúscula. ¿Sí? Esta ecuación de la recta y en la resolución de estas dos ecuaciones simultáneas. Entonces, para lo cual, veamos si tengo yo por aquí, creo que tenía.
en esta tendencia aquí. Este de aquí. Esto es lo que necesitamos, vamos a elaborar, por eso es este pequeño cuadrito estadístico que no es nada del otro mundo, es de lo más simple, de lo más sencillo, con los datos respectivos. Entonces aquí tenemos la ecuación de la recta y tenemos las ecuaciones simultáneas. Entonces, ¿qué nosotros vamos a resolver este método? Entonces, no se olviden, datos históricos de la empresa. O sea, ventas reales de periodos anteriores de la empresa y que tengan el incremento de cada periodo. Es mucho más recomendable. Y entonces pongamos los respectivos, ¿no? Entonces, con los siguientes datos históricos o preestablecidos, elaborar el presupuesto de ventas para los próximos 5 periodos. Entonces, aquí vamos a poner los datos para hacer este presupuesto. Entonces, estos son los datos históricos. Entonces, aquí tenemos 1, 2, que puede ser meses, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces, hagamos con 5, asimismo con 5 datos históricos. Entonces tenemos el otro dato, ventas de producto, vamos a hacer de 2 productos, miles de unidades. Entonces vamos a tener aquí datos en unidades. Ya, y el otro producto, un producto B, igualmente en miles de unidades. Entonces, vamos a simplificar las unidades. Si es que ustedes quieren, le aumentan los 3 ceros, o si no, le dejan así expresado en miles de unidades. Entonces, tenemos. Entonces, serían 127,000 unidades. Si es que quieren, le ponen los 3 ceros. Si es que quieren, le ponemos, o si no, lo establecemos así, que sería únicamente en unidades, si le aumentamos los 3 ceros.
Pero aquí está puesto en miles de unidades, que se puede también representar así. Como es cantidad, como es unidad, va a estar en enteros. Ya. Y del producto B. Entonces aquí le aumentamos los 3 ceros y tenemos ya 127.000 unidades, 132.000 unidades, 154.000 unidades, 159.000 unidades. ¿Qué más tenemos de esto? Tenemos el precio unitario de venta. Ya. Entonces tenemos esos datos, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes igual vayan haciendo conjuntamente. El momento en que hacemos esto es una especie también de como un proceso, un mecanismo. ¿Sí? ¿Qué se va haciendo? Entonces, al resolver uno ya se va también grabando esto. Entonces tenemos estos dos productos, ¿sí? Ustedes saben que las empresas tienen muchos más productos, mucho más artículos. Esto se hace por producto, por artículo. Porque si no cogeríamos ya solo en relación de ventas, ¿sí? El consolidado de ventas en términos monetarios, en general de todo. Pero esa no es una tendencia real. Porque hay productos que se venden más, hay productos que se venden menos. ¿Sí? Entonces, con el consolidado sí podemos hacer, pero el consolidado está ya en términos monetarios. Es decir, la empresa tiene 10 productos, sumados todo lo que ha vendido de esos 10 productos, supongamos $80,000. Ya, se puede hacer eso, pero hay que tomar la diferencia por manejos de inventarios y por manejos de mercado de cada producto. Como les digo, no cada producto o artículo se vende igual. Si unos se vende más, otros se vende menos. Así es en las empresas. Entonces se debe obtener los resultados, estos resultados parciales de cada uno de ellos y luego consolidar. Para darle esta parte de que dentro de la demanda que tiene sus productos, cuáles tiene que la empresa producir o adquirir para tener mayor venta, para poder tener estos manejos de inventarios. ¿Sí?
Entonces, lo que siempre hacemos nosotros es, los datos, una vez que establecemos, resolvemos los métodos, ¿sí? Y al final consolidamos. Y sacamos resultados ya globales, ¿no? Totales de eso. ¿Ya? Ya estamos listos para poder ya iniciar. ¿Ya estamos listos? ¿Ya? Bueno. Entonces iniciemos. Entonces vamos a hacer este presupuesto de ventas. Entonces iniciemos con el un producto. Iniciamos con el producto A. Entonces, el primer paso que nosotros hacemos, o que se hace, mejor dicho, dentro de este método, es este cuadrito. Sí. No es nada del otro mundo, no es nada complicado. Es que no hay parte complicada, porque se supone cada persona, sí, sabe lo que está preparada para hacer, sabe lo que es, sabe manejar los programas respectivos, pero previo a ello conoce el método, conoce cómo se aplica el método. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos nosotros aquí, de la ecuación de la recta, ¿sí? La X viene a ser los periodos. Entonces, los periodos que tenemos aquí. ¿Cuántos periodos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a hacerle con 5, porque podemos tener 6 datos históricos, tendríamos que poner 6. Si tenemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? O puede venir los periodos semana 1, semana 2, semana 3, eso ya es información que nos tiene que dar la empresa, ¿no? Entonces aquí ponemos los periodos, que en este caso vienen numerados. 1. Igual tenemos en el cuadro estadístico que poner. Si viene, dice semana primera, semana segunda, entonces tenemos que poner 1, 2, 3, 4. Aquí no ponemos la palabra semana, ni mes, nada de eso, sino número. 1, 2, de acuerdo a cuántos periodos tengamos. 3, 4 y 5. No tenemos más. Datos históricos. Entonces, lo que la técnica dice, que por lo menos tengamos 5 datos históricos. Aquí en Y vamos a poner los valores de las ventas, porque estamos nosotros en función de la ecuación de la recta. Entonces, la Y, ¿qué significa? El valor de las ventas, en este caso, de las ventas históricas de la empresa. Estas ventas ya son reales, que aquí tenemos expresado en unidades, en cantidad, que vienen enteros. ¿Sí? Entonces, como les digo, si es que ustedes quieren, le ponen igual, nos va a salir el resultado si ustedes ponen 127 y aumentan los 3 ceros, sino que aquí ya le especificamos para que se simplifique las operaciones, ¿no? Ponemos, como está 127,000, 132,000, podemos dejarle 127 y expresado en miles. Entonces aquí pasamos los valores, 127, 132, 142 para cada periodo, 151 y 159. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso, lo que hacemos nosotros en el siguiente paso es multiplicar X por Y. Multiplicamos X por Y para poner en la siguiente columna que tenemos XY. Multiplicamos 1 por 127, 127. Luego tenemos 2 por 132. 164.
264. Y vamos multiplicando. Entonces luego tenemos 3 por 142. 426. Entonces ustedes vayan haciendo, ¿sí? Para tener todos los datos, cada uno de ustedes los mismos datos. 4 por 151. 604. Y el último tenemos 5 por 159. 795. ¿Sí? Entonces, por favor, irán revisando ustedes también los datos. 795 es. Para no equivocarnos. A veces uno también puede poner algún dato errado. Y la otra parte del cuadrito que es x al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera columna que tenemos de x vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Estos periodos que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, en la última columna, que es x al cuadrado, elevamos al cuadrado. 1 elevado al cuadrado, 1. 2 elevado al cuadrado, 4. 3 elevado al cuadrado, 9. 4 elevado al cuadrado, 16. Y 5 elevado al cuadrado, 25. ¿Ya? Es así de simple la aplicación de este método. ¿Alguna pregunta? Las otras compañeras, Cintia, ¿alguna pregunta? No, sí entendí, gracias. Ya. Daniela, No, muchas gracias, sí está comprendida. ya. Una vez que tenemos aquí estos datos, lo que hacemos es las sumatorias verticales. Sumamos. Sumamos. Por eso acá abajo tenemos el cuadrito sumatoria. Sumatoria de X. Sumamos eso. La sumatoria de X. Entonces sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿cierto? Entonces eso nos da 15. Lo mismo hacemos con las otras columnas. Sumatoria de Y. La sumatoria de los datos históricos. Entonces sumamos 127, ¿sí? Más 132, más 142, más 151 y más 159. Estamos igual los datos 711. ¿Sí? ¿Sí está bien la suma? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces ahora sumamos lo referente a la columna XY. Igualmente hacemos la sumatoria. Entonces tenemos 127 más 264 más 426 más 604 y más 795. 2216. Y finalmente sumamos la última columna que es la del X al cuadrado. Entonces ahí tenemos 1 más 4 más 9 más 16 y más 25. 55. ¿Listo? ¿Ya? Este es el primer paso que hacemos nosotros de este método estadístico. Este cuadrito es cuadrito estadístico que no es más, como ven ustedes, así de simple, así de sencillo. Entonces, una vez que tenemos este cuadrito, pasamos nosotros, ¿sí? Los datos de este cuadrito que hemos obtenido para las... Pasamos estos datos, perdón, ya
en las dos ecuaciones simultáneas que tenemos. Los presupuestos, generalmente los presupuestos se basan en fórmulas. ¿Sí? Por eso llaman fórmulas presupuestarias. Entonces aquí vamos a poner la primera ecuación y al lado cómo queda esa ecuación con los datos que hemos hecho en el cuadro respectivo. Y la segunda ecuación. No me cogió. Ya. Entonces, ¿cómo queda la primera ecuación? Reemplazamos los valores. Entonces, en la primera ecuación dice, sumatoria de Y. Sumatoria de Y tenemos 711. ¿Sí? Igual. Pongamos bien, 711 igual. N número de periodos. Tenemos 5 periodos. Entonces ponemos 5 por A. No conocemos el valor de A. Más de la ecuación dice más B. Aquí es, ¿no? Ya le voy a arreglar aquí porque es sumatoria. Le voy a poner el signo de la sumatoria. Más B sumatoria de X. A ver. Bueno, ya le pongo. Entonces B sumatoria de X que es 15 más 15B. Ya le voy a poner el signo de la sumatoria. Entonces tendríamos nosotros esta ecuación. A ver, pongamos acá, ¿no? Le copiamos esta sumatoria. Ya, esta. Entonces queda así, más B sumatoria de X. Entonces igual acá también le vamos a poner sumatoria. La sumatoria de X es 15, 15 por B. ¿Sí? Ya. Igual acá también ya le vamos a quitar el paréntesis, vamos a poner donde va el paréntesis. Entonces reemplacemos los datos igual en la segunda ecuación. De aquí del cuadrito, con las sumatorias. Sumatoria de Y es 711, que es igual. N por A, N es número de periodos. Podemos tener aquí 8, sería 8A. Tenemos 5. 5A más B, que no conocemos por la sumatoria de X. Sumatoria de X es 15 por B, 15B. Vamos a la segunda ecuación. Dice sumatoria de X por Y. 2216. Igual. ¿Sí? A sumatoria de X. La sumatoria de X ya sabemos que es 15. 15 por A. Más B sumatoria, aquí es el, ya le voy a quitar, ya le poner el paréntesis más acasito, ¿no? Porque es ahí, más B sumatoria de X al cuadrado. La X nomás es al cuadrado. Entonces la sumatoria de X al cuadrado es 55. 55B. Entonces, ¿para qué le digan? Porque todo esto no está al cuadrado toda la sumatoria, pero solo es la X. Entonces vamos a arreglarle esta partecita. Aquí nomás es esto.
Entonces lo que le ponemos es aquí el paréntesis. ¿Ya? Listo. Entonces queda B sumatoria de X. Lo mismo acá, ¿no? Ya. Entonces, una vez que tenemos ya elaborado el cuadro y también representado los valores en cada una de las ecuaciones simultáneas, de estas dos ecuaciones simultáneas, son de primer grado. Son ecuaciones lineales, por eso es que hablamos nosotros también de una línea de regresión, porque es recta. La recta es una línea, ¿no? Y aquí aplicamos para resolver cualquiera de los métodos que ustedes conocen para resolver ecuaciones de primer grado, ¿sí? Con dos incógnitas. ¿Que ustedes conocen métodos referentes a ellos? Dígame, señorita Magali. Profe, le quería pedir un favor. Lo que pasa es que tengo que irme al trabajo y no me voy a poder conectar en una horita. ¿Será que me puede ayudar con ese permiso? Ya, pero regresa usted. O sea, me voy a conectar en el trabajo. Bueno, ya. Gracias, profe. Igual ya reviso los videos para igualarme en la clase. Pero verán que ustedes, a ver, ya saben ustedes las indicaciones que les dieron, a ver. Sí, nosotros es muy corto esto que tenemos, ¿sí? Entonces, dentro de eso les han de haber comunicado que ustedes tienen que conectarse a las clases, ¿sí? Entonces, en la parte que de la asistencia de las clases es el 80%. Sí, profe, lo que pasa es que solo en el transcurso de la ida nada más. Creo Sí. que me demoro una No, hora. yo les digo para que tomen ustedes en consideración y no tengan inconveniente. Sí, porque saben, no sé quién estará de gestor o de gestora donde ustedes. Entonces, ahí van revisando las personas que están conectándose. ¿Sí? Para que no tengan inconveniente. Gracias, profe. Ya, bueno. Ya. Entonces, dentro de esto de la aplicación, ¿no? Nosotros tenemos algunos métodos. A ver, Cintia, ¿qué métodos conoce para resolver ecuaciones de primer grado con dos incógnitas? No me acuerdo, profe. No me acuerdo. Entonces tenemos algunos métodos. Método de suma y resta, método de igualación, método de sustitución, el método gráfico y todo eso. Que mejor nos favorezca. Cualquiera de esos métodos, ¿sí? Cualquiera de esos métodos nos permite resolver esto. ¿Cuál es la finalidad de resolver? Que nosotros vamos a encontrar estos dos valores de A y de B. Sí. Entonces ya vamos a uno de los métodos que vamos a aplicar, ¿no? Usted puede aplicar el que usted crea más conveniente en eso. No es que es obligatorio, si no aplica el método que yo voy a hacer, ya. Entonces no vale, no. Cualquiera de los métodos, métodos para resolver ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Porque tenemos, ¿cuáles son las incógnitas A y B? Ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahorita? No sé qué será de cerrar, ¿qué será? Para luego conectarse porque dicen que de... ¿Cuántos minutos tienen? 15, ¿no? 15 minutos tenemos, ingeniero. Entonces será de cerrar este rato. Para luego conectarnos nuevamente. Entonces, nos conectamos después de 15 minutos. ¿Sí? Listo. Ya. Entonces igual le voy a cerrar, yo me conecto después de 15 minutos. Ojalá esté la persona que habilita esto para que se pueda grabar la clase también. Entonces nos vemos después de 15 minutos, nos conectamos.